Que Dios les bendiga a todos, queridos. Qué gustazo, qué alegría saludarlos hoy, viernes 20 de febrero. Gracias a Dios que es viernes. Estamos en nuestra serie Caminar sobre las Aguas. Hoy es el día 51 y es el penúltimo devocional de esta serie. Se titula Pedro en Babilonia. Estamos estudiando la vida del apóstol Pedro y ya estamos en sus últimos días. Ya es un anciano que ha tenido una vida extraordinaria. Pasó de ser pescador de peces a ser discípulo de Jesús y pescador de hombres. Le tocó estar presente en los años cruciales de la crucifixión de Jesús, su resurrección, el nacimiento de la iglesia. No solo le tocó estar ahí, le tocó ser uno de los principales líderes e instrumentos de Dios para levantar su iglesia y luego enfrentar esos años que a la distancia pueden parecer así como que, ay, qué bonito esos años, me hubiera gustado estar ahí, qué romántico. Pero fueron extremadamente difíciles. La iglesia cristiana fue perseguida. El apóstol Pedro le tocó estar en la cárcel varias veces. Todos los discípulos de Jesús sufrieron persecución, violencia y murieron como mártires de la fe. El único que probablemente no murió como mártir de la fe fue Juan. Bueno, y obviamente Judas, que lo traicionó. Pero los otros 10 discípulos de los 12 murieron como mártires. Significa que los mataron por ser cristianos. Y los cristianos fueron perseguidos, la pasaron mal. A veces romantizamos, la iglesia primitiva, qué bonitos tiempos, me hubiera gustado estar ahí. ¿De verdad? ¿Hubiera soportado? Porque les tocó ser perseguidos. Y esta carta que escribe el apóstol Pedro, perdón si a veces digo Pablo, el hecho de que estos dos grandes apóstoles tengan un nombre con la letra P a veces me confunde y mi mente ya está entrando en esos momentos en el que no recuerda todo súper bien. Pero el apóstol Pedro le tocó ya de viejo escribir dos cartas que están en el Nuevo Testamento y que específicamente la primera, también la segunda, pero la primera sobre todo está dirigida a cristianos perseguidos, cristianos que no le están pasando bien, que están siendo oprimidos, que están siendo presionados. Y para dos cosas está escribiendo esta carta. Número uno, para darles esperanza de que los sufrimientos de esta vida no son el final. Hay un Dios que dará la victoria y que si nos toca sufrir, es temporal, el sufrimiento pasa. El sufrimiento no es para siempre, se va a acabar. Incluso si nos toca morir, es ganancia, como dijo ahora sí el apóstol Pablo, porque nos toca ir con Él. Y esta vida no lo es todo. Entonces, número uno, para dar esperanza y confianza. Pero número dos, también para desafiar, porque ¿qué crees? Cuando hay persecución, otra vez, no lo veamos todo romántico. Hay muchos cristianos que están dispuestos a sufrir por Cristo con valor, con entrega, con sacrificio. Pero también hay muchos otros que traicionan a Jesús en medio de la persecución, como Pedro hizo cuando negó a Jesús. Así es que Pedro sabe de lo que habla. Y este texto no solamente es para darles esperanza, sino también para desafiarlos. Manténganse fieles, no cedan a la presión. En muchas épocas el Imperio Romano obligaba a los cristianos a adorar al Dios de Roma, adorar al emperador romano. Y muchos cristianos decían no y morían por su fe, por negarse a adorar al Dios de Roma. Pero otros cristianos lo hacían por miedo. Como Pedro lo hizo, no al Dios de Roma, como Pedro negó a Cristo Jesús. Por eso Pedro sabe de lo que habla y les está hablando a estos cristianos para que se mantengan firmes. Vamos a leer el final de la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos, voy a leer desde el 6 porque me gustan mucho, los leímos ayer pero los voy a repetir, no sin antes orar. Gracias Padre Santo por este devocional, porque nos hablas día a día, Señor, porque siempre tienes palabra para nosotros. Ayúdanos a encontrar el día de hoy, Señor, este tesoro que tú has puesto en tu palabra Señor, para bendecir nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. Queridos, vamos a 1 de Pedro 5, del 6 al 13, dice así la palabra de Dios. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Echen toda su ansiedad sobre Él. Literalmente, quítense esas cargas que están en sus hombros y pónganlas a los pies de la cruz. ¿Por qué? Nos dice el texto. Porque Él tiene cuidado de ustedes. Dios tiene cuidado de ti, mi amado hermano. No se le ha olvidado. A veces parece, Señor, ¿qué pasa? ¿Dónde estás? A veces nos sentimos como si Dios nos hubiera abandonado. No, mi amado hermano, Él tiene cuidado de ti.
Continúa, versículo 8. Sed pues de espíritu sobrio, estén alertas, porque vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Aquí están estas dos cosas que te digo. El apóstol Pedro les está dando confianza, tranquilos, Dios cuida de ti, pero también los está exhortando, manténganse fieles, porque hay un poder maligno, hay una lucha espiritual que quiere ganarte, quiere destruirte, pero quiere destruirte atrayéndote. Quiere tu corazón. No te duermas como el camarón porque te lleve la corriente. Versículo 9. Pero resístanle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Interesante, el apóstol Pedro le dice, resistan, porque deben saber esto no es único. A veces pensamos que somos los únicos que sufren. Nadie ha sufrido tanto como yo, Señor. ¿Por qué le das tus peores batallas a tus mejores guerreros, Señor? Ya suéltame. Tranquilo, no te creas. La gran cosa, así le pasó a Elías, ¿te acuerdas? Creyó que era el único que sufría, el único que se mantenía fiel a Dios. No, mi amado, tranquilo. Todos los cristianos nos toca, de una u otra manera, enfrentar pruebas. Que confía en Dios. Y viene la parte, ahora sí, lo que nos toca el día de hoy. Versículo 10. Después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el sufrimiento es temporal. Y después de que pase, ya sea que Dios te dé la victoria en vida o llevándote a su gloria celestial, el Dios de toda gracia, escucha esto, porque esto es una doxología, se llama, un final de glorificación a Dios y de bendición a los hermanos. Fíjate esto. El Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria, ¿en quién? En Cristo, Él mismo nos perfeccionará, nos afirmará, nos fortalecerá y nos establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Ahí termina el contenido de la carta, pero vamos a las formalidades, que aquí también vamos a encontrar tesoros para nuestra vida. Así termina la carta del apóstol Pedro. Escucha bien. Por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano, porque así lo considero, un hermano. Los cristianos somos hermanos en la fe. No era su hermano en la carne, era un hermano de la iglesia. Pero es que somos hijos de Dios, somos salvados por la misma sangre, habita en nosotros el mismo espíritu, somos hermanos, somos familia. Y la sangre de Cristo es más gruesa, más poderosa, nos une más que cualquier otra sangre de apellido o de nacionalidad. Les he escrito brevemente, exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Estén firmes en ella. La que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes, os saluda, y también mi hijo Marcos. Salúdense unos a otros con un beso de amor fraternal. La paz sea con todos ustedes, los que están en Cristo. Estas palabras finales del apóstol Pedro eran la formalidad de las cartas de aquella época. Se daban los saludos finales, se decía desde dónde estamos, se mandaban pues las últimas indicaciones. Y nos dice aquí varias cosas que son interesantes para conocer la historia, pero que también nos da la enseñanza. Porque nos dice, por conducto de Silvano, un hermano de la iglesia, era el que llevaba la carta. En aquel entonces no había correo electrónico ni mensajes de texto por WhatsApp. Así es que alguien tenía que llevar la carta y fue Silvano, hermano. La iglesia es una familia. Y luego dice, la que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes, les saluda. ¿A qué se refiere? La mayoría de los eruditos bíblicos, intérpretes, estudiosos de la Biblia dicen que Babilonia era una manera para, entre los cristianos, lo vemos también en el Apocalipsis, para hablar de Roma, la ciudad de Roma. Así como en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios fue llevado cautivo a Babilonia, y allí en Babilonia, lo vemos en el libro de Daniel sobre todo, allí en Babilonia el pueblo de Dios le tocó estar oprimido, sometido a poderes que los querían cambiar, querían hacer que dejaran su fe. Ahora, después de Cristo, el pueblo de Dios ahora está en Roma. Roma ahora es el poder, por eso se le llama Babilonia. Babilonia ya no existe como imperio, pero es una metáfora de ese poder en el que vivimos. Ustedes y yo seguimos viviendo en Babilonia y en Roma. No como tal en el sentido histórico, pero sí en el sentido espiritual. Seguimos viviendo en un mundo que está en contra de la fe verdadera. ¿Qué significa esto? Que Pedro está en Roma, la ciudad de Roma, y que ahí hay una iglesia que le manda saludos a estos cristianos. Me encanta porque aquí el apóstol Pedro habla de su hermano Silvano, pero también de su hijo espiritual. No es su hijo en la carne, sino hijo espiritual Marcos,
que es el que escribió el Evangelio de Marcos. Ya lo habíamos visto en otro momento. Marcos se convirtió en un discípulo de Pedro y muchos piensan que ahí en la iglesia de Roma está Pedro y está Marcos. Pedro les cuenta, lo leímos ayer, yo fui testigo de los padecimientos de Cristo. Pedro contaba su experiencia con Cristo. Y muchos piensan que Marcos apuntaba todo eso. Y finalmente cuando muere Pedro, Marcos termina de escribir esas cosas que Pedro le contó y surge así el primer evangelio. No es el primero en nuestras Biblias, pero la mayoría de los estudiosos están de acuerdo que se trata del primer evangelio que se escribió, el de Marcos. Les saludan con amor fraternal, amémonos como iglesia y la paz de todos la paz de Cristo esté con todos ustedes. ¿Qué nos enseña estas últimas palabras del apóstol Pedro? Déjame decir tres desafíos muy prácticos, muy profundos pero simples a la vez. De un anciano, de un apóstol que está hablando no de sus títulos académicos, sino de su experiencia con Cristo. 3 desafíos para nosotros. Número 1, cumple tu misión. Ha llegado a sus últimos días el apóstol Pedro cumpliendo su misión como apóstol de Jesucristo. Y ahora está encargando esa misión a otros. Número 2, sé fiel en todos lados. Está en Roma, la capital del imperio, la ciudad donde se adora a los dioses, donde se persigue a los cristianos. Y ahí está siendo fiel a Cristo. Mi amado hermano, ¿dónde te ha puesto Dios? ¿En qué ciudad? ¿En qué contexto? Ahí sé fiel. Ahí cumple tu misión. Ahí sigue el llamado de Dios para tu vida. Y número 3, vive la fe en comunidad. Me encanta este final de la carta porque nos habla de su hermano Silvano, de su hijo Marcos, porque la fe cristiana no es de apóstoles solitarios. La fe cristiana es de comunidades, de familias en la fe que obedecen la voz de su Señor. Nos acercamos al final de Pedro, mañana hablaremos de su muerte y nos inunda la nostalgia, pero estoy seguro que tendrá Dios muchas cosas que decirnos y enseñarnos. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por este devocional, porque nos has hablado a través de Pedro, porque nos seguirás hablando, Señor, todos los días. En el precioso y santo nombre de Cristo Jesús, queremos ser fieles como Pedro en Babilonia, en Roma, en Estados Unidos, en México, en Colombia, donde quiera que estemos. En el precioso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Hasta pronto.